para que no viéramos a un Dios lejano, como todas las demás religiones, que hablan de un Dios, pero que nunca han conocido, que está en un lugar inaccesible y que necesita de intermediarios para que revele su palabra, para que la dé a conocer. En el caso nuestro, estuvo sobre la tierra en semejanza de hombre, uno de los misterios más grandes que hay y que solo por fe podemos recibirlo, conociendo lo que Cristo es, ¿verdad? Que ya vimos, pensar que ese verbo, gracias, se haya apropiado de un cuerpo, pues verdaderamente solo por fe se puede entender. Bien, Jesús ha sido viene como por olas el deseo de querer negar alguno de sus atributos. Jesús 100% hombre, Jesús 100% divino. Y de repente viene por olas y empiezan a atacar la divinidad de Jesús. Pasa eso, no funciona, empiezan a atacar la similitud como hombre de Jesús. Amén. Se pueden reunir todas las religiones del mundo y hablar de Dios. Y cada uno hablará de su Dios. Pero en cuanto el cristiano se levante y diga, mi Dios es el Padre de Jesucristo, se acabó la reunión. Jesucristo es la piedra de tropiezo de judíos y de gentiles. Amén. Y para nosotros es salvación y vida eterna. Una gran diferencia, ¿verdad? Bien, eso es la importancia de Jesús. Entonces, todas las universidades del mundo que se precien de un prestigio tienen un departamento que se llama Historia de las Religiones Comparadas. Y uno de los temas fundamentales es el estudio de Jesús. Realmente Jesús es importante para el mundo. Verdaderamente Jesús es con lo que no han podido en 2000 años. Aun cuando toda la academia, toda la ciencia se ha volcado para negar alguno de sus manifestaciones o de sus atributos. Y él ha salido. Amén. El último embate fue el siglo pasado para negar su resurrección. Sin embargo, muchos de los que iniciaron tratando de negar su resurrección se convirtieron. Amén. Porque el que toca el asunto de Jesús entró en terreno peligroso. Amén. Él es verdaderamente, su nombre es poderosísimo. Aleluya. Entonces, cuando empiezan ellos a maniobrar el nombre, él ya se encarga de empezar obrando en las vidas de ellos. Bien, entonces Jesús, amén, sigue siendo motivo de estudio permanente, ¿verdad? Y bendito Dios que así sea. Seguimos la siguiente, Alex. Jesús se presenta como alguien que concibe su vida como servicio a Dios y a sus hermanos. O más exactamente como servicio por amor a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos tres cosas. El Señor Jesús viene en obediencia al Padre y por amor al Padre. Jesús viene por amor a nosotros. Amén. Y su vida es una vida de servicio por amor. De tal manera que nadie en el reino de los cielos puede hacer la obra de Dios si no es por amor. Amén. Y aunque se dice, sí, todo el mundo generalmente movemos la cabecita y se dice, pero no amamos. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque tenemos otra idea, tenemos otra
otra concepción, porque tenemos otra forma de relacionarnos con Dios. Y eso se debe al catolicismo. Porque de ahí venimos la mayoría de nosotros. No venimos del hinduismo, no venimos del islam. Venimos del catolicismo, que mantiene una relación muy alejada, amén, con Dios. Y entonces nosotros aprendimos muchas cosas que se han convertido en fortalezas, que son las que tenemos que derribar. ¿Con qué? Con las armas espirituales. ¿Para qué? Para que aquello que tiene retenido pueda fluir. La palabra dice que el Espíritu Santo de Dios viene y deposita el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, todos los que hemos recibido el Espíritu Santo, ya tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Pero viene siendo como un potencial. Ahora falta que ese amor corra, ese amor fluya, ese amor empiece a obrar. Amén. El amor de Dios. Cuando lo confundimos con el amor del hombre, es cuando le volvemos a poner otra vez un tapón. Amén. El amor de Dios es infinitamente mayor que lo que pueda sentir el alma de cualquier persona. Amén. Y eso es lo que el Señor Jesús es. Es el amor de Dios manifestado en carne. Eso es Jesús. Amén. Consecuentemente, si Él vino a enseñarnos lo que nosotros somos, entonces nosotros debemos de ser amor encarnado. Aleluya. Y entonces veremos lo que hemos leído y que aspiramos y suspiramos todas las congregaciones, ¿verdad? Cuando leemos Hechos de los Apóstoles. Ay, cómo quisiera yo. ¿Y cómo quisiera yo? ¿Y cómo quisiera yo? Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Los primeros cristianos tenían lo que nosotros tenemos. Pero ¿por qué no manifestamos nosotros lo que los primeros cristianos sí manifestaron? Amén. Porque hemos sustituido la sencillez del Evangelio por doctrinas. Amén. Por interpretación privada de la Biblia. Por seguir practicando lo que antes aprendimos. Esto vamos a tratar de que conociendo a Jesús se vaya abriendo ese amor en nosotros. Amén. La regla de oro es: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Esta regla ha sorprendido por su sencillez, pero por su certeza a filósofos, a estudiosos de la conducta, etcétera. ¿Por qué es tan sencilla? Pero es una regla de vida que tampoco practicamos. Amén. Bien. Jesús se acercó a los hombres amándolos hasta el fin. Así dijo, ¿verdad? Y los amó hasta el fin, enseñándoles a hacer lo mismo. Su obediencia le posibilita una profunda disponibilidad al sacrificio. Amén. ¿El amor es sacrificio, mis amados? Sí. La esencia del amor es el sacrificio. La esencia del amor es ir en contra del egoísmo, es poner primero a los demás antes que nosotros, ¿verdad? El amor todo lo da. El amor no espera nada a cambio. Entonces, en esa porción vamos entendiendo nosotros y vamos midiendo cuánto lo que Dios dijo, Jesús dijo, ¿verdad? Es real en nuestra vida. Y luego nos vamos dando cuenta que tenemos más dogmas, más formas, amén, que la palabra de Dios en nosotros. La oración ocupa realmente el puesto central de su vida. ¿De quién? De Jesús. Jesús pasa a menudo las noches en oración, se retira aparte a orar. La oración era su actitud habitual. Entonces ya tenemos tres cosas: amor, obediencia y oración. Aleluya. Ya saben, la oración es fundamental. La oración es continua. Ahorita estamos comunicándonos sobre un tema que es de común interés y nos podemos entender. Igual es la oración. Si yo entro en
una comunión con Dios que sea de interés mutuo, pues vamos a entrar en una posibilidad de establecer una relación. Amén. Y eso es lo que hace la oración. La oración está mal comprendida. El enemigo lo que hace es que las cosas sencillas las hace complicadas. Si la oración no es más que usted abra sus labios y si no los quiere abrir, no los abre. Él conoce lo que hay en su lugar secreto. Su lugar secreto es este. ¿Ok? Entonces usted se establece con él una comunicación. Sencillo. ¿En dónde? Donde sea. ¿Verdad? ¿Cómo? Como sea. Porque si tiene usted quebrada la pata, pues no se va a arrodillar, ¿verdad? Ahí acostadito, ay papito, que cúrame mi pie y establecer el diálogo. ¿Qué es lo que hace que ese diálogo se vuelva una comunión? La fe, ¿verdad? Si yo oro con fe, yo establezco el nexo perfecto entre yo y Dios. Amén. Los misterios de la vida de Jesús, el intento de hacer una exposición cristológica más fiel a la revelación lleva directamente a considerar los misterios de la vida de Jesús. Toda la vida del Señor Jesús es un misterio. Aleluya. Sus momentos centrales, de tal manera que cuando se abordan los misterios de la vida de Jesús, se hace un recorrido desde su encarnación. Amén. Hasta su resurrección. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo y vamos a ver qué cosas tan extraordinarias pasaron en cada una de esas etapas que nos sirven para nosotros. ¿Ok? Bien, vamos adelante. Pasamos el otro, Alex. Ok, empezamos con su encarnación. Fue creado el hombre aún en su inocencia es engañado. Y todos nosotros, descendientes de Adán, nacemos como Adanes, o fue. No, es inevitable. Oiga, pastor, ¿cuál fue el pecado original? ¿Es verdad que por haberse comido la manzana? Amén. No. Comieron el fruto del árbol del conocimiento, nunca comieron manzana. Esa es una pintura que apareció en la Edad Media, ¿verdad? Que se les hizo muy fácil presentar a la manzana. Y ahora ya todos los que tenemos iPhone, ¿verdad? Estamos comiendo manzana. No, no hay tal cosa. Sino fue del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, Adán hecho perfecto, espíritu, alma y cuerpo. Era perfecto. El Señor le dijo, no vayas a comer de ese fruto porque vas a morir. Pero comieron, ¿verdad? Desde entonces hacemos lo que dicen que no hagamos. ¿Ok? Entonces murió, ¿qué murió? Su espíritu, perdón. Y entonces quedamos todos nada más, desde que nacemos activo el cuerpo y el alma. Entonces, el pecado original es que hizo Adán que nacemos con el espíritu adormecido. Ese es el pecado original. Por eso todos los hombres que nacen tienen una tendencia a rebelarse a Dios. No al pecado, a rebelarse. Claro, ya sabemos que la rebelión contra Dios es pecado, pero no es esa la tendencia de nosotros, sino que nosotros nacemos sí con un espíritu adormecido que no mantiene relación con Dios. Eso nos hace que tengamos una tendencia con la carne. Amén. Y por eso nuestra inclinación es hacia la carne. Y ya sabemos, porque Gálatas lo dice, que todos
los frutos de la carne, pues son pecaminosos. ¿Sí? Amén. Amén. Ese lo es, sí. Amén, amén. Ahorita vamos a quedar como que salimos, estamos todos, ¿verdad?, con el espíritu adormecido. Entonces nos vamos al teatro, nos vamos de compras, entonces nos vamos de viaje, entonces lo que ustedes quieran, menos, menos Dios. No está Dios en nuestra vida. Sí, pero no hay manera de que nos relacionemos con Dios y el que se relaciona con Dios. Dios es espíritu. Para que yo pueda relacionarme con Dios, yo necesito mi espíritu. Pero si mi espíritu está durmiendo, pues entonces la carne es la única que obra permanentemente. Por eso es que nosotros no podemos, después de haber venido a Cristo, seguir flagelándonos con nuestro pasado. No podíamos hacer otra cosa. Claro, algunos son más tremendos que otros, ¿verdad? Pero es la carne la que nos va guiando. Entonces depende de dónde vivimos, cómo es la familia donde nacimos, qué cosa estudiamos, en qué país estamos. Todo eso nos va haciendo un comportamiento de la carne. Amén. Pero es solo lo que sabemos hacer. Y entonces el Señor Jesús, al ver que nosotros estábamos todos perdidos, dijo en ese concilio divino, libro de Hebreos, dicen, se pusieron de acuerdo los dos y testificó el Espíritu Santo: Padre, provéeme de un cuerpo. Yo iré y rescataré a mis hermanos. En esa porción de Hebreos nos está diciendo cómo usted y yo nacemos. Somos espíritus que se le han provisto de un cuerpo. Amén. Por eso es que la palabra dice: aquellos que conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo que nos conoció? Si yo apenas tengo, bueno, algunos de ustedes 30 años, 50, 70. Me dice: ¿cómo es que me conoció? Es que eres con el Padre de los Espíritus. Y de allá te proveyó de un cuerpo. ¿Dónde nacemos? Lo determinan de allá. Donde usted nació, con la familia que nació, con el cuerpecito que tenemos. Amén. Todo eso está determinado de allá. Ya cómo vivimos aquí, ahí sí ya participamos con nuestra voluntad. Amén. Por eso dice: ay de aquel que diga a su madre, ¿por qué me trajiste? Entonces, esto nos lo va revelando Jesús. Amén. Él fue el que nos dijo cómo es que nosotros podemos llegar a esta tierra. Amén. Entonces, la encarnación de Él fue a voluntad propia del Padre y del Hijo. Y entonces ya escogieron el mejor vientre, el vientre más puro, el vientre más santo. Y pues ahí está María. Amén. ¿Pasamos, mijo? Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo. Amén. Y Marcos también lo dice, el Evangelio de Jesucristo, el cual habiendo llegado al tiempo, y aquí está diciendo lo mismo, y entrando al mundo, ¿acaso las sazones no son del Padre? El Padre todo lo tiene cronometrado. Nada es casual, nada es circunstancial. Él lo tiene todo previsto. Entonces, cuando llegó el tiempo, amén, le dijo al Padre: tú ya no quieres ofrenda, tú ya no quieres sacrificio, porque estos con manos sucias te traen los corderitos, estos con un corazón, ¿verdad?, lleno de robo, de inmundicia, de pecado, vienen a alabar tu santo nombre, como sucede en el cristianismo todavía, ¿verdad? Que tienen pecado oculto y santo, santo, santo. Entonces, así era en ese tiempo con el pueblo de Israel, que estando en una vida de pecado, de rebelión contra Dios,
ahí iban con el corderito a entregarle sacrificios. Entonces el Señor le dice, eso ya no te gusta. Holocaustos y expiaciones por el pecado ya no te agradaron. Entonces yo dije, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Entonces, ¿para qué venimos todos nosotros al mundo? Para hacer la voluntad de Dios. Porque pecado es oponerse a la voluntad de Dios. Muy sencillo. Si yo me pongo la voluntad de Dios, viviré pecando. Si yo me someto a la voluntad de Dios, viviré en santidad. Y eso es lo que nos ha enseñado el Señor Jesús. Amén. Y así fue como llegó el Señor nacido de mujer. Amén. María es bienaventurada. María es la más especial de todas las mujeres que han existido. Estoy hablando de la María de la Biblia, no la de que está en la Avenida Central, ¿no? ¿Ok? Sí. Usted lo reveló el cielo a través de un ángel. Ahora mire usted qué tremendo es esto de la voluntad de someterse a Dios. Entonces llega el ángel y le dice, María, vas a tener un niño. Y María dice, ¿pero cómo? Si José está trabajando, aunque ya me desposó, ¿verdad? Ahorita está trabajando para que me construya mi casita. Porque los judíos primero se desposaban, se iba el hombre de 6 meses a 1 año a trabajar para que viniera con paga, pues, para que le hiciera su casita a su mujer, porque dejará a su padre y a su madre. ¿Verdad? Ahora ya muy no funciona, pero en aquel tiempo así iba a trabajar, juntaba su dinerito, hacía su casita, aunque fuera al lado. Amén. Y entonces ya se consumaba el matrimonio. Este ínter, cuando nace Jesús, es el ínter entre el desposorio y la boda. Amén. Esto tiene su razón de ser. Entonces, ahí nació, el ángel le avisa y dice María, que se haga la voluntad de Dios en mí. Haga el Señor con su esclava lo que bien le plazca. Se sometió. Si vamos a hablar hipotéticamente, obviamente que no aconteció. Si hubiera dicho que no, no, ¿dónde vas a creer si yo ya estoy casada con el José? Y cuando venga el José ya me va a encontrar así. No, me van a apedrear, porque eso ya significaba la muerte según la ley, ¿verdad? No, ¿dónde vas a creer? Por eso hubieran buscado otra, porque Dios es Dios, ¿verdad? Pero ella aceptó y dijo, haga Dios sobre. Pues esa es la clave de todo. Y luego se empieza a mostrar el diseño de Dios otra vez. Porque a partir de ese momento no le vuelve a hablar el ángel a María. Nada más le habló para decirle si daba su consentimiento. Ni siquiera el depósito de Jesús en el vientre de María fue violentando su voluntad. Dios no violenta la voluntad de nadie, eso es mentira. Pero cuando si tú no, que el Señor te... No, nada. Yo tengo que ir de mutuo acuerdo. Yo me quiero sacrificar por mi Dios. Yo soy ofrenda viva, agradable y perfecta para mi Dios. Yo no opero porque alguien me quiera coaccionar, porque alguien me quiera amenazar, porque alguien me quiera prometer. No, yo decido someterme a mi Dios. Aleluya. Y esa relación es la relación perfecta. Y entonces así aconteció con María. Y entonces María, hasta ahí. Aleluya. A partir de ese momento, José. Amén. Ese es el diseño de Dios. Desde el principio volvió a ratificar Dios como era el diseño, porque Jesús vino a renovar, a regenerar, a hacer nuevas todas las cosas. Lo que se había echado a perder desde el huerto hasta el día de su nacimiento, Él lo empezó otra vez a ordenar. Amén.
y se volvió a restablecer lo que en el huerto había hecho Dios. Amén. Y entonces ya lo tenemos. Aleluya. Nacido de mujer. Tenía que participar. Obviamente que ahorita con lo que la ciencia tenemos ya sabemos que fue un óvulo fecundado, ¿verdad? Que agarró el ángel y lo puso en el vientre de María. Y ahí el óvulo ya se enganchó a la matriz y 9 meses. Amén. Y María tuvo en su vientre al Señor Jesús. Amén. ¿Pasamos, mijo? Se humilló a lo sumo. Él se humilló a lo sumo. Siendo el Señor de la gloria, porque como Cristo, como ya vimos, gobernaba todo, ¿verdad? Él era el verbo que creaba todas las cosas. Él fue el que cuando se rebeló, Satanás le dijo, fuera, yo te eché del santo monte de Dios. Y dejó esa gloria, dice que se despojó para venir en semejanza de hombre. ¿Qué nos está enseñando? Que usted y yo nos debemos de humillar. Lo que Él hizo, yo lo tengo que hacer. Y entonces la lucha con nosotros es contra nuestro orgullo. La lucha de todos los días es con nuestro orgullo. No nos queremos someter a Dios. Y siempre buscamos un artificio, buscamos alguna justificación para evadir lo que la palabra dice. Amén. Entonces, Él se humilló. Aleluya. El Verbo se hizo carne por amor al Padre, que rebasa toda comprensión humana y que se revela en una actitud de total obediencia. Y se humilló, dice, hasta la muerte de cruz. Aleluya. ¿Y por qué señala eso la Escritura? Porque la muerte de cruz era para los malditos. Era para los hombres más, era la muerte más ofensiva de un ser humano. Entonces se humilló y se humilló hasta la muerte de cruz. Aleluya. O sea, ya no podía haber más humillación en la tierra. Él lo hizo. Amén. Se encarnó por amor a los hombres, se despojó de su riqueza, haciéndose pobre para enriquecer a los hombres convertidos en hermanos suyos. Se hizo hombre para revelar del modo más concreto el amor que el Padre profesa a la humanidad pecadora y poder cumplir la justicia del Padre. Todo aquel que dice que Dios no lo ama es porque no conoce a Jesús. Amén. Ahora, como tenemos el vicio entre los seres humanos de que el amor hay que estarlo alimentando, amén. Entonces, el cristiano se ha acostumbrado a querer que el Señor le esté haciendo milagros todo el tiempo. Si no le da milagros, no lo quiere. Ya no lo ama. Mi hermano, después de ver lo que Jesús hizo, no hay uno solo que esté consciente de lo que Él es que pueda decir que Dios no lo ama. Amén. ¿Seguimos, mijo? Si el Verbo se hubiera manifestado con la gloria divina que tenía, pues los hombres no hubiéramos comprendido el sacrificio, el amor al Padre y la obediencia total. Él hubiera venido como esperaban que naciera en casa de los reyes, ¿verdad? Por eso nació en un pesebre, para que no supieran, ya que había persecución, ya que el Mesías había sido anunciado durante mucho tiempo antes y las huestes estaban tratando de encontrar cuándo es que nacía el Mesías, pues obviamente para su sacrificio. Amén. Entonces, Él no vino en esa gloria manifiesta a los hombres.
Y de tal manera que todo lo que él pasó es lo que nosotros debemos estar dispuestos. No necesariamente pasaremos, pero debemos de estar dispuestos. Amén. ¿A qué? A despojarnos. Si Él nos pide, nos despojamos. Segundo, si Él pide nuestro tiempo, nos entregamos en obediencia total. Amén. Si Él nos manda a hacer una misión, por más desagradable que pudiera pasarnos a nosotros, hay que hacerlo. Y estar dispuesto aún a dar nuestra vida por Él. Eso es lo que Él hizo. Pues si Él lo hizo, siendo, ¿verdad? Siendo quien era, ¿cómo nosotros queremos tener otro tipo de vida? Amén. Con esto que le estoy diciendo, nos ha tenido tanta gracia que llevamos casi 2000 años. Amén. Y salvo los primeros 300 años, que fue la persecución de la iglesia, ¿verdad? Todo ha cambiado. Y el hombre se acostumbró hasta el año 1500. Amén. El que sigue, mi hijo. Y entonces empezamos aquí ya el cumplimiento de las profecías. Jesús se le conoce como la revelación suprema o la revelación especialísima de Dios. Se usan los dos términos. Amén. Y entonces, esta revelación con Isaías, amén, que es motivo de grandes discusiones, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto lo está profetizando Isaías 800 años antes del nacimiento de Jesús. Y mire lo que le está diciendo, les dice que es Dios. Esto que encontramos en el Antiguo Testamento es tremendo. ¿Cómo es que Isaías le está dando la condición de Dios al Mesías? Amén. Y está diciendo que es el Padre eterno. Y le está dando la condición de Padre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y ahorita un poquito después les explico. Amén. Entonces, ya Isaías está diciendo todo lo que Él va a hacer. Amén. Y cómo van a ser, ¿verdad? Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz. Esto le dice el ángel a María. Llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que ser de la línea davídica por la carne. Amén. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No había hasta este momento nadie que se le llamara Hijo de Dios en Israel. Amén. En él empieza a usarse el título. Aleluya. Que después nos heredaría. Entonces, Jesús es el primero que es reconocido como Hijo de Dios y nosotros como cuerpo de Cristo adquirimos por herencia esa condición de Hijo de Dios. Amén. Bien. La infancia de Jesús. Hay varios evangelios apócrifos. El libro de la infancia de Jesús, el evangelio árabe de la infancia de Jesús, y hay otro más que pretende narrar la vida de Jesús de pequeño, de que él hacía milagros, de que él jugaba con pajaritos de barro y luego les soplaba y volaban. Mentira.
La infancia de Jesús fue la de un niño. Amén. Con una madre amorosa y un padre celoso que lo cuidaba. Amén. Y podemos imaginarnos corriendo al Señor. Sí, era un niño. Tan era un niño que Mateo capítulo 2 nos dice que llegaron unos sabios de Oriente y preguntaron dónde vivía el Mesías o el rey de Israel. Ya sabemos todos la historia y dice que les dijeron que vivía en Belén. Llegaron los sabios a Belén. ¿Y dónde está el niño? El niño andaba correteando. ¿Dónde estaba José? Trabajando. Amén. Y entonces usted ve que los sabios de Oriente llegaron cuando el niño tenía 2 años o poquito más. Amén. Y con eso que usted lee, dice, ah, caray, por si todavía nace usted niño el 24. Amén. Esa porción destruye totalmente todo lo que nos habían enseñado. Toda la tradición, porque ustedes deberán saber que el catolicismo se fundamenta más en la tradición que en la Biblia. La Biblia, por si alguna cosa les puede enseñar, pero ellos se fundamentan en la tradición porque ahí tienen todas sus mentiras. Por supuesto que no. Ni tampoco hubo buey, ni mula, ni... Esos somos nosotros que llegamos después. Amén. No. Él nace nomás con su padre y su madre. Y 2 años después llegan los sabios a entregarle esos regalos valiosos. 2. Así que el pequeñito ya corría. Lo recibió la madre. Entonces, eso es como él va enseñando. Un niño común y corriente. Lo llevaron a presentar a los 40 días. Lo circuncidaron a los 8 días. Amén. Y lo llevaban todos los años a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Y ahí viene cuando él tiene 12 añitos. Amén. Y de repente, como ya era mayorcito, ya de haber sido juicioso el Señor, ¿verdad? Entonces, los papás pues se desentendieron de él y cuando se dieron cuenta, un poquito después, ¿y dónde está Yeshua? Porque así le llamaba a su mamá. Amén. No le decía Jesús, su mamá le decía Yeshua. ¿Dónde está Yeshua? Pues quién sabe. Y Yeshua no estaba. Entonces regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Y el Señor estaba platicando con los doctores de la ley. Y ya hablaba él de la Torá, ¿verdad? Porque ese tiempo era la Torá. Para que un niño pueda tener en sus manos la Torá, tradición judía, es que ese niño ya había pasado a la etapa de adulto. ¿Cómo se sabe que el niño ha pasado a la etapa de adulto? Cuando empieza a producir espermatozoides. La mujer, ¿cuándo pasó de niña a mujer? Cuando le llega la costumbre de las mujeres. Entonces el Señor Jesús quiere decir que a esa edad ya lo consideraban un adulto. Para que pudiera hablar de la palabra y tener en sus manos la Torá, es porque él ya había pasado a la condición de adulto. Amén. Y entonces viene la pregunta y la respuesta. Le pregunta a María y le dice, ¿dónde estabas? ¿Por qué nos has hecho esto? Y la respuesta, tajante, claro, en los negocios de mi padre debo estar. Se acabó el niño. Empezó el hombrecito. Y a partir de ese tiempo, su madre María, él y José, que todavía vive en ese momento, le enseñarán el contenido de la Torá. Amén.
Pero ahí es la última vez que vemos ¿a quién? A José. José ya desaparece. No sabemos cuándo murió, ¿verdad? Pero hasta ahí sabemos que todavía vive José. Tampoco nos dice, ojo, la escritura tampoco nos dice que haya llevado a sus otros hermanitos. ¿Qué quiere decir? Que ahí hasta ahí solo hay José, solo hay Yeshua. Amén. Entonces sus hermanos nacerían después. Amén. Bien. Entonces todo eso nos va enseñando la infancia del Señor. Por eso vino en semejanza de hombre. ¿Pasamos la otra, mijo? Bien, todo eso ya se los narré. Pasamos, mijo. ¿Ok? ¿Por qué nació Jesús en un pesebre? Porque después aprendería el oficio de su padre. Amén. ¿Qué nos enseña a él? Que después Pablo afirmará diciendo, amén. Voy a esperar, en cuanto me atiendan, sigo. Amén. Y eso lo ratifica Pablo y le dice que nuestra vida debe ser sobria. Eso es la perfecta medianía de las cosas. No tengo demasiado, tampoco tengo escasez. Esa es la vida de sobriedad. Si tengo demasiado, comparto. Si tengo escasez, le pido a mis hermanos. Y yo vivo en una medianía. ¿Para qué? Para tener lo necesario, porque necesitamos comer para poder ir a hacer un trabajo de misionero, para ir a una noche de vigilia, el ayuno, todo eso necesitamos tener un cuerpo que opere correctamente. Amén. Y entonces, todos los actos que pasaron con Jesús nos enseñan el tipo de vida que nosotros podemos tener. Amén. Ahora, quiere decir que todo, Él es soberano para todo. Si alguno de ustedes los agarra y los enriquece como José de Arimatea, bendito sea su nombre, ¿verdad? Si los hace unos eruditos, como el sacerdote con el que platicó una noche, bendito sea su nombre. ¿Sí me explico? Pero Él nos enseñó que las cosas de este mundo no son importantes ni marcan destino para nosotros, sino lo que marca la salvación y la vida eterna es vivir en su evangelio. Amén. Y si nosotros entendemos, como ya vimos que éramos espíritus, que se nos proveyó de un cuerpo para que después podamos tener una vida eterna espiritual. Cuando tengamos un cuerpo de gloria transformado, nuestro destino es vida eterna con cuerpo de gloria. Aleluya. Entonces, todo lo demás, si nosotros nos afanamos por las cosas de este mundo, irán consumiendo nuestro tiempo. Nos irán apartando del Señor. Amén. Sabiendo que, por eso Él dijo en Mateo capítulo 6, que comida, que vestido, que techo, están garantizados. El que es hijo de Dios, eso está garantizado. Eso es responsabilidad del Señor de la casa. Mi responsabilidad es obedecerle y servirle. Amén. Pero si yo invierto el asunto y resulta que le dedico todo el tiempo a trabajar, yo ya invertí. Yo me salí del diseño. Yo estoy inventando un nuevo evangelio. Amén. Entonces, aquí tenemos al Señor, amén, en su infancia, en su vida sencilla, no de pobreza. Ojo, su padre era carpintero. El Señor Jesús heredó el oficio porque era condición.
Él estuvo sujeto a la ley, ¿se acuerdan? Él vino a cumplir la ley. Y la ley era de que el hijo primogénito, como él lo era, agarraba y heredaba el oficio del padre. Amén. Entonces el padre le enseña al Señor la carpintería. No de hacer banquitos, no de hacer mesa, porque en ese tiempo ni se sentaban en banquitos ni comían en mesa. Amén. Sino que el carpintero era el que trabajaba la madera en todas sus habilidades. Ebanista, sí. Trabajaba la celosía, sí. Trabajaba los dinteles de las puertas y todos los accesorios, sí. Pero que no le digan que hacía mesitas y sillitas, porque eso es mentira. Eso es decirle que era tan pobre que apenas, ¿verdad? No, él tenía una vida digna, ¿verdad? No sobrada, pero una vida digna. Tampoco como dice, no, es que su papá tenía una cadena de tiendas como Salinas y Rocha. No, tampoco. ¿Verdad? Esos de la prosperidad son tremendos. Aleluya. Pero sí vivían dignamente. Amén. Bien, como debemos de vivir nosotros, hijos de Dios. Aleluya. Bien. La adoración de los magos muestra en cambio la universalidad de la salvación. ¿Cómo es que se enteraron los magos? Amén. Ese es un tema muy interesante, que tiene toda su narrativa. Amén. Que no se lo voy a platicar, pero es un tema muy interesante, ¿verdad? Empezando con que vimos su estrella en el oriente. Ah, caray. Y luego resulta que le llevan oro, incienso y mirra. Las tres cosas eran carísimas. Amén. No es que la mirra como ahora que lo compramos en el mercado, era el incienso, pero no. En ese tiempo se trabajaba porque era un incienso exquisito. Pero entonces, lo que sí entendemos es que había alguna tradición, ¿verdad? En otros pueblos que previnieron a un grupo de sabios que estuvieran pendientes. Amén. Y entonces resulta que un día ellos entendieron y salieron para Judea. Y entre que vieron la estrella a llegar a Judea pasaron 2 años. Amén. Y entonces vemos nosotros que la condición de Salvador del Señor Jesús se conoció en otros pueblos, en otros mundos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías le dice al Señor, Señor, me quieren matar y soy el único que queda? Ay, tremendo Elías, ¿no? Y el Señor, que es más tremendo que Elías, le dice, Elías, tengo 7,000 que ni han doblado su rodilla ni han besado a Baal. Ese de ni han besado a Baal es la costumbre que tienen el catolicismo de besar las imágenes. Desde ahí viene. ¿Ok? Y le dice, 7,000 tengo, vos sos uno de los 7,000. Se quedó callado. ¿Por qué? Y en otras partes de los libros dice, y mi nombre y mi gloria está en toda la tierra. Y sí es cierto, porque se acuerdan que apareció por ahí Jetro en Madián y era sacerdote del Dios Altísimo, el Jetro. Y había aparecido Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Verdad? Ya van 2. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se revelaba a otros pueblos y otras naciones. Amén. Entonces, aquí estamos viendo también que había un grupo de gentes que estaba pendiente de la señal. Amén. Entonces, Él tiene suficientes. Por eso dice, si tú no quieres cumplir
la misión que te doy, no te preocupes. Ahí tengo 7,000 que la van a cumplir. Cuando Él nos da una misión, un oficio, un llamado, el honor es para nosotros, mi hermano. No Dios me necesita. No. Te está dando la oportunidad porque te quiere bendecir. Si no querés salirte, que ahí hay otro, pero inmediatamente. Amén. Así que no nos creamos, ¿verdad? Como sucede en algunos ministerios, ¿verdad? Que creen que sin ellos no camina. No. Amén. Entonces, la que sigue, mi hijo. Y viene y vamos viendo cómo el Señor va cumpliendo todo. Amén. Lo circuncidan. Pablo después dirá que todos nosotros estamos circuncidados en Cristo. Amén. Como somos el cuerpo de Cristo, en la circuncisión que le hicieron al niño, nos los hicieron a todos nosotros. Amén. Por eso ahora nosotros ya no circuncidamos el cuerpo, ahora circuncidamos el corazón. ¿Por qué? Porque estamos en una dimensión espiritual. Aleluya. Circuncidamos el corazón para quitarnos ese corazón de piedra y quede un corazón de carne, donde Él pueda poner sus leyes, su palabra, ¿verdad? Eso es lo que nosotros ahora nos tenemos que circuncidar, porque en la circuncisión de Cristo todos fuimos circuncidados. Amén, eso dice la Escritura. Amén. Y entonces se van cumpliendo. Miren qué cosa tan tremenda. Termina Malaquías y usted encuentra una hojita blanca, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿y esta hojita blanca aquí? Esa hojita blanca son 430 años. Los mismos años que estuvieron los judíos en el desierto, en Egipto. Esa hojita blanca significa el silencio de Dios desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, que fueron 430 años. Ahí lo entregó otra vez el Señor. Amén. Primero pasaron los medopersas, luego pasaron los griegos, luego pasaron los egipcios y luego pasaron los romanos y todo el mundo le pasaba encima al pueblo de Israel. Amén. Esos son los 430 años. Amén. Y resulta que no hubo profeta. Resulta que no hubo revelación. No, esa parte es otro tema hermoso también. ¿Cómo es posible que 430 años después que les hablaba constantemente por los profetas, de repente cayó? Y 430 años después empezamos viendo que el Espíritu Santo está. Le dice a María, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti. El que se había quedado callado 430 años ahora aparece con María. Amén. Y luego le aparece con el anciano Simón. Y luego aparece con Ana la profetisa. Y el Espíritu Santo empieza a estar en la tierra. Después de 430 usted ya lee los evangelios y hasta el Espíritu Santo obrando. Amén. Y aparece el profeta de los profetas. Aleluya. Ese tiempo debe haber sido hermosísimo. Llegó la luz a las tinieblas. La tierra estaba prácticamente en tinieblas. Satanás era el dueño del mundo y creía que se iba a quedar con él. Cuando llegó la luz y deshizo todas las obras del diablo. Óigame que la palabra dice, Cristo vino para deshacer todas las obras del diablo. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que volvió otra vez la luz aquella que estuvo en el huerto. Ahora está sobre la tierra. Por eso nosotros vivimos en la luz. Amén, que Él trajo para salvación de nosotros. La que sigue, mi hijo. Y así pasó su vida. Hasta que llegó a la edad de 30 años. Lucas dice, se creía que tenía 30 años. No, tenía 30 años. Oiga, pastor, ¿y por qué lo asegura usted tanto? Porque el Señor está cumpliendo la ley judía. La ley judía decía que nadie podía ser sacerdote si no cumplía los 30 años.
De 20 años el joven se convertía en guerrero. Amén. A los 25 años se podía convertir en levita y a los 30 años se podía convertir en sacerdote si venía de la familia de Aarón o era de la tribu de Leví. Entonces el Señor, para que empiece a ser sacerdote, para que empiece a dar el mensaje del evangelio, tenía que cumplir los 30 años. Y así es que cuando él cumple los 30 años, no dice la Biblia, y no, nada más les comento, que el día que lo bautizaron en el río no es que estaba cumpliendo años, simplemente ya los tenía, y en ese momento vino la declaración oficial de que Jesús era el Hijo de Dios. En ese bautismo, amén, ¿qué pasó? Juan el Bautista, hijo de sacerdote de la orden de Berequías, agarra y al Señor en ese momento con sus manos le impone el sacerdocio, amén, y viene el Espíritu Santo del cielo para llenarlo de la unción del Santo Espíritu que viene del cielo. La unción solo viene del cielo, no la puede transferir ningún hombre, eso es mentira, viene del cielo, amén. Y la voz que se oye, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La Trinidad en la que nosotros creemos. Ahí. Y en ese momento quedó presentado el Señor, quedó ungido el Señor y quedó ordenado. A partir de ese momento, Él llevará a todo el mundo donde caminó el Evangelio. Un Evangelio que no era el anterior, ¿verdad? Y por eso Hebreos, que es un libro que nos ayuda mucho, nos dice, pero si Él no era ni siquiera de la tribu de Leví, Él era de la tribu de Judá. Sí, pero empieza un nuevo sacerdocio. Empieza un nuevo sacerdocio de la orden de Melquisedec, de la cual Jesús es el sumo sacerdote. Amén. Ahí fue la ruptura entre el sacerdocio que venía y el nuevo sacerdocio. Mire usted, ¿qué era lo que hacía que pensaran los israelitas que tenían asegurada todas las cosas? ¿No era el arca? ¿No era el arca en donde Dios hablaba? Pero cuando el Señor viene ya no hay arca. Y luego dice, derrumben este templo y van a ver cómo en 3 días lo levanto. Se acabó ese templo maravilloso que estaba a sus espaldas, que después sería destruido en el año 70, y el Señor nos está diciendo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos como si fuera el arca al Espíritu Santo de Dios en nuestro lugar santísimo. Ese es el cambio total. Por eso no es de que aquellos todavía quieren construir su templo y usted resulta que camina todos los días y usted tiene al Espíritu Santo adentro. Amén. Todo esto nos da la condición de hijo de Dios. Porque ¿cómo estaría el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo portaríamos al Espíritu Santo si no fuéramos hijos de Dios? Si no se lo dejó antes ni siquiera Aarón ni Moisés. Aleluya. Bueno, Moisés sí tenía el Espíritu Santo, pero no se lo dio a los demás. Y resulta que a nosotros nos los da. Pues porque él había iniciado otro orden sacerdotal. Amén. Y eso inició en su bautizo. Por eso él instituye y dice hay que bautizarse. Amén. La primera institución la crean en el huerto. Amén. Matrimonio. Segunda institución en el bautismo. El Señor dice hay que bautizarse. Hay que morir a la carne. Hay que dejar de ser lo que somos para que podamos tener la divinidad. Amén. Entonces el bautismo no es una mojada. El bautismo es un paso que dice yo ya no soy del mundo, yo soy del reino. Yo ya no obraré como el mundo,
yo obraré conforme a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero bautismo. El que se moja y sigue obrando como antes, ese no está bautizado. Amén. Y por eso en aquel tiempo, amados, el bautismo venía aparejado, bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué? Porque así pasó con el Señor. Salió de las aguas y ¡bum! Vino el Espíritu Santo sobre él. Y así fue lo que dijo Pedro. Aleluya. Dijo, bautizaos para que recibáis la promesa del Espíritu Santo que ha sido dado a vosotros y a vuestros hijos. Lo primero que le dijo Pedro es bautícense para que reciban también al Espíritu Santo. Y en la iglesia primitiva venía aparejado. Las personas eran bautizadas en el Espíritu Santo y salían hablando lenguas o profetizando. Amén. Ahora nos metemos al agua y salimos resfriados. Amén. Bueno, es que eso enseña la diferencia de comprensión. Entonces el Señor deja establecido, se va. Oiga usted, mi hermano, ¿cómo usted? No hay diablo. El diablo aquí, yo, mire este pastor, ay Dios, mi prego. Si a él lo tentó. ¿Se puede usted imaginar a Satanás enfrente de Jesús? Tentándolo para que peque. Es inconcebible. No, es que este es un atrevido. Es que este cree que es el dueño del mundo. Como engaña a la mayoría y la mayoría logra convencerlos que se vayan al pecado, él cree que puede convencer a cualquiera a pecar. Amén. Si no, al Señor nada más 3 veces, ¿verdad? Cada tentación de Satanás, primero lo tentó en el cuerpo. Tenía hambre. 40 días sin comer. Él dijo, ahí están las piedras. Si de verdad eres hijo de Dios, órale pues. Amén. Obviamente el Señor ya dijo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Así que usted no puede tener hambre. Si usted lee Biblia, usted está lleno todo el tiempo. 2, que le dijo, súbete allá arriba del templo y tírate así para que te miren, para que los reflectores, ¿verdad? Y en este momento se va a tirar súper Jesús, para que te conozcan quién eres. Lo tentó en el alma. Fama, reconocimiento, riquezas, posesiones. ¿Ok? Tercero, lo tentó en el espíritu. Si postrado me adorares, yo te daré todo esto. Y le mostró los reinos, porque estos reinos me han sido dados. Nunca dijo son míos, porque no tiene nada. Ese es un comerciante. A usted no, mi hermano. Ese le quita la cartera esta aquí y agarra y lo mete en esta bolsa. ¿Sí? Sus contrataciones, le quita uno y le da otros, le quita uno y le da otro. Él no tiene nada, simplemente es un intercambio de cosas que él hace. Amén. Porque el dueño de la tierra se llama hombre. Jesús, hombre. Y su familia es la dueña de la tierra. Amén. Y entonces, si tentó al Señor, ¿no nos va a tentar a nosotros? Peor si andamos como andamos. Por eso tenemos que andar en el camino de la santidad. Si yo vivo en santidad, a mí no me tocará ni me tentará Satanás. Amén. Pero si ando en desobediencia, ando en rebelión, ando satisfaciendo la carne, pues obviamente que me va a engañar. Amén. Y luego dice, ¿por qué podía hacer milagros Jesús, mi hermano? Y algunos contestan y dicen, porque era hijo de Dios, pero si vos también lo sos. O sea, ¿cuál es la diferencia? La otra persona de la Trinidad, el Espíritu Santo.
Jesús siempre estaba lleno del Espíritu Santo y andaba en santidad todo el tiempo. Por lo tanto, podía obrar sobre la enfermedad, sobre la carencia, sobre la posesión de los demonios. Esas tres cosas siguen estando en el mundo. Enfermedad, carencia y demonios todavía siguen en el mundo. Amén. Porque todavía no ha sido aplicado el juicio. Entonces, Él lo podía hacer. Aleluya. La transfiguración es la manifestación de su gloria. Ahí el Señor se despojó de la carne y brilló en su espíritu. Aleluya. Esa es la transfiguración, la que vería después Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Amén. Entonces todo esto vamos viendo lo que los evangelios nos van narrando. Y el Señor Jesús nos está diciendo que vamos a ser transfigurados. Que así como Él tiene cuerpo de luz, usted y yo tendremos cuerpo de luz. Amén. Si es que anhelamos estar con Cristo. Aleluya. Entonces aquí está la promesa. La otra, mi hijo. Y se fue cumpliendo. Y el Señor nos fue enseñando todo. Amén. Seguimos, mi hijo, en la otra, por favor. Bien. ¿Por qué hay que hacer milagros? Usted sí es hijo de Dios, mi hermano, y eso solo lo sabe usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me da convicción a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Eso no se lo puede decir nadie. Ningún otro ser humano le puede decir a usted que usted es hijo de Dios. Eso lo dice el Espíritu Santo de Dios. Le dice a usted que usted ya es hijo de Dios. Amén. Y entonces, si yo soy hijo de Dios, ya tengo el mismo espíritu que tenía Jesús. Aleluya. Y entonces hay que hacer milagros. Amén. ¿Para qué? Para que demos señales de que Dios es y todavía existe. Que como obró en Jesús, obra con usted. Aleluya. Y eso le va a llenar a usted de fe. Su fe va a crecer. Las gentes que lo vean se van a maravillar como se maravillaban en aquel tiempo y decían, qué Dios tan grande que le ha dado al hombre tal poder. Amén. Eso es lo que se necesita. Porque si nosotros no curamos ni dolor de cabeza, amén, mi hermano, ¿de dónde está que tiene usted un Dios poderoso? Aleluya. Si usted cuando oye la sirena, ay, no lo hayan atropellado a mi hijito. ¿Sí? Ese es el impío, mi hermano, ese es el hijo del diablo. Usted no va a tener malas noticias porque la palabra dice que el justo no tendrá malas noticias. Entonces yo vivo en la fe de Jesús. Aleluya. Y entonces los milagros se manifiestan y todo el mundo dice, yo quiero ese Dios. Aleluya. Porque hay sequedad en el cristianismo ahora, mis amados. Tenemos pura letra, la letra mata. Pero el Espíritu vivifica porque vivimos en la letra. Nos preocupamos más por cumplir funciones. Nos preocupamos más por tener formas y hábitos que vivir en el Espíritu. Si yo vivo en el Espíritu que está en mí obrará con poder. Yo solamente soy un conducto, soy un instrumento. Aleluya, soy un recipiente, dice la palabra. Aleluya. Para empezar, empieza usted a echar afuera ese espíritu de sueño que ya los miro que están así como que... Amén. Bueno, entonces dice, son signos de salvación que atestiguan la presencia del reino de Dios. Todos nosotros hablamos del reino, ¿verdad? Nos gusta mucho hablar del reino. Bueno, lo manifestemos, ¿verdad? Porque la palabra dice que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. La luz admirable es el reino de los cielos. Si a mí ya me trasladó al reino de los cielos, hay que manifestar reino. Aleluya. ¿Me va a tentar el enemigo? Claro, porque es lo único que sabe hacer, si no se aburre. Amén. Pero si yo vivo en el reino, ¿cuál es el problema? Aleluya.
Y si llegara a pasar algo ahí, pues usted ore por él. Si se quebró la pata alguien cayendo en la escalera, pues ore por él, para que el Señor lo restaure. No salga usted corriendo ahí al Seguro Social, mi hermano. Primero órele usted a su piernita. Aleluya. Eso es manifestar reino. Oiga, eso sí vale la pena. Amén. Pero seguir formatos, amén. Querer tener dinero, pues vaya usted comerciante, que hace usted aquí. Amén. Vuelva usted traficante de armas, ahorita sobre todo de Ucrania que están saliendo. Amén. Porque ¿quién se hace rico con el trabajo, mi hermano? Amén. Entonces, vamos, la que sigue, mi hijo. El otro, Alex, por favor. Amén. Y así, amados, ahí ya no, lo vamos a dejar para la próxima. Esa está hermosa. Aleluya, pero ya estuvimos desde su nacimiento virginal. El nacimiento virginal es un tema que ha llevado siglos debatiendo. Amén. Y ahí vienen las dos corrientes heréticas desde aquellos tiempos. Que Jesús es hombre si nació de mujer, y como nació de mujer, no puede ser divino. No creen, consecuentemente, en el nacimiento, en la imposición del óvulo fecundado de María. Amén. Cuando decimos que que Jesús tuvo un nacimiento virginal, amén, no estamos hablando de cosas físicas, como dice, pero si salió el muchachito, ¿cómo es que no rompió el sello de la virginidad? Amén. No, cuando se habla de nacimiento virginal quiere decir que no participó hombre en la fecundación del óvulo en María, y si el muchachito salió, pues bueno, salió. Pero María jamás había conocido hombre. Ese es el nacimiento virginal. Amén. Porque hay algunos que dicen, no, y cuando nomás salió Jesús, se volvió a cerrar el himen. Digo, ya, eso ya son cosas que nosotros mismos nos exponemos, aunque puede ser, porque Dios es Dios, ¿verdad? Pero también no viola las leyes que él mismo ha puesto, ¿verdad? Virginales, que no hubo ningún hombre en el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, el pecado no le alcanzó, nació con su espíritu despierto. Aleluya. El próximo viernes, porque creo que se cambió el lugar la hermana. Perdón. Le voy a decir cómo se despierta el espíritu la próxima semana, ¿ok? Cuando hablemos de la sangre de Cristo. Ahorita ya vimos cómo estaba previsto, estaba profetizado. Jesús cumplió más de 100 profecías. Amén. Y todos los científicos dicen que eso es imposible. No, según la ley de las probabilidades y las estadísticas, eso no puede acontecer. Tal vez pudiera haber tenido 3 o 4, eso todavía está, de 1 en 1.000.000, ¿ok? Pero 100 profecías es una locura, eso no es posible. Pues claro que no, no es cualquier hombre. Amén. Entonces todo lo que se profetizó en el antiguo se cumplió en el nacimiento de Cristo. Lo referente al Mesías. Quedaron muchas cosas todavía por cumplirse, ¿verdad? Que se van a cumplir en su segunda venida, cuando venga el Rey a establecer su reino. En la primera, el Mesías cumplió Jesús, en la segunda cumplirá como Rey. Amén. Entonces, todo eso en su nacimiento. Y todo lo que estaba previsto, que nacerá de Belén, etcétera, etcétera, lo fue cumpliendo, lo fue cumpliendo, lo fue cumpliendo. Amén. Entró al tiempo, como entramos nosotros, cuando nuestra madre nos echa de su vientre y nacemos del agua. El nacimiento del agua es salir del vientre de la madre. Jesús nació del agua también. Aleluya. Entonces, hasta ahorita que llegamos a su bautismo y pruebas, es el desarrollo de la vida natural del Señor Jesús, que es el mismo de usted. Aleluya. Por eso tomaron el nombre, aunque empezó de una manera peyorativa, la palabra cristiano.
Cuando le decía uno de Antioquía a un cristiano, ahí va el cristiano, ahí va el cristianito, ahí va Jesucito, ahí va el cristianito, lo mismo que les dicen ahora, ahí va el aleluya, ¿ve? Ahí va el aleluya. Es igualito, ¿sí? Empezaron como molestándolos y luego ellos lo hicieron suyo, del año 100 al año 300, ¿verdad? Seguidores de Cristo. Cristiano, seguidor de Cristo, de la filiación de Cristo. ¿Por qué? Porque vivían como Él. Si usted lee la historia de los 300 años del cristianismo primitivo, usted se va a sorprender cómo ellos emularon a Jesús en su vivir y en su hacer. Amén. El problema de nosotros es que estamos en el siglo XXI. Estamos tan distantes de la fuente original que se ha contaminado las aguas de tal manera que ya no son aguas limpias. ¿Sí? Es difícil verdaderamente vivir un cristianismo puro porque ha pasado por muchas aguas. Entonces, ¿pero entonces, ¿qué hago, pastor? Agarra tu Biblia, mijo. Y hacer lo que dice la Biblia, no lo que dice Pedro, no lo que dice Juan, no lo que dice fulano, no lo que dice perengano, lo que dice la Biblia. Y esa va a ser la más limpia de las aguas que puedes beber. Amén. Bien, mis amados, ¿alguna pregunta? Y si no, aquí la dejamos para dejar. María, Madre de Dios. Entonces, yo entiendo que María fue la madre de Jesús en la tierra, pero no es la madre de Dios. ¿Cómo hace? Mire, O dos sea, cosas le contesto. Primera, ¿cuándo la empezaron a llamar Madre de Dios? En el concilio de Efesio del año 430 más o menos. Ahí los alejandrinos llevaron al concilio de que María debería de ser nombrada Theotokos. La palabra Theotokos significa la portadora de Dios. Eso significa textualmente. ¿Por qué? Porque los alejandrinos influía sobre su forma de vida Isis. Isis era la madre de los dioses. Entonces estos desorientados se vinieron de allá al concilio de Efeso, amén, y ahí propusieron que María fuera elevada a la dignidad de Theotokos. Se opusieron muchos. ¿Por qué? Porque Madre de Dios. Así le llamaban a Diana de los Efesos. Entonces estaban sustituyendo a Diana de los Efesos por María, la madre de Jesús, 100% hombre. Amén. Si Dios tuviera madre, entonces a quien deberíamos de adorar es a la madre. Porque entonces quiere decir que Dios tuvo su origen. El problema de la Trinidad es que impide totalmente que se le pueda llamar a María Madre de Dios, si Dios es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu. Es la madre del Padre. Es imposible. Eso fue por intereses. Amén. Eso fue cuando ya la Iglesia Católica estaba paganizándose. ¿Sí? Se estaba mezclando ya con el paganismo de Roma. Así que María es la madre de Jesús. Portadora, le hubieran puesto en lugar de Theotokos, le hubieran puesto Yesuatokos, ¿verdad? Portadora de Jesús. Ah, sí, eso sí. Pero portadora de Dios, no. Porque si es madre de Dios, pues ya como que andamos equivocados. A raíz de lo que usted me está diciendo ahorita, si va usted a comprar al supermercado de La Horrará, que está rumbo al kilómetro 4, o sea, ahí va usted a encontrar dos coreanitos. Señor, ¿qué? ¿Me deja usted platicarle de la madre de la madre de Dios? ¿De la diosa madre? ¿Le puedo hablar de la diosa madre?
De ahí se agarran y de otras cosas. Y vienen ahorita con la doctrina de que Dios tiene su mujer. Amén. Que es la diosa madre. ¿Es eso? No, María fue la madre de Jesús en semejanza de hombre. Aleluya. Amén. La mujer más bienaventurada, sí. Mujer santa, sí. Mujer perfecta, si quieren, sí. Pero hasta ahí. ¿Verdad? Ya ni el ángel le volvió a hablar después. Entonces, ahí la dejamos. Amén. Amén. Lean por ahí en su escritura para que platiquemos el próximo viernes de cómo se llamaban sus hermanos, en qué partes aparecen sus hermanos y lo vamos a platicar. Amén. Amén. Gracias, Padre, bendito Dios, por estos hermanos deseosos de conocer de tu palabra. Bendícelos, abúndalos y prospéralos, y que crezcan en fe y sobre todo en el conocimiento tuyo, para salvación y vida eterna. Dios los bendiga y prospere en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados. Lo que vimos de teología, ¿ya vieron? Ok. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, creo que estuvo muy interesante como cada viernes. Y damos gracias a Dios por la vida del pastor Raúl. Y bueno, vamos a dar por finalizada esta reunión, solo sin antes pasar a dejar una ofrenda, así como el Señor, conforme al Señor pone en nuestros corazones. Ya saben que estamos, pues, los pastores nos piden el apoyo para la construcción y todo, las ofrendas. Entonces, los que gusten pasar, pueden pasar. ¿Solo uno? No. Bueno, y ya que hayamos terminado de pasar, vamos los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar, por favor. Ok. Bueno, vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, bendito Dios. Y gracias a esa bondad es que estamos aquí, Padre Celestial, y tenemos el deseo de seguir aprendiendo más de ti, Señor. Es maravilloso saber más de ti, Padre, conocer. Y te agradecemos por la vida de nuestro hermano, del pastor Raúl, Señor, que has puesto en esta iglesia para mostrarnos estos viernes